Bien, buenas tardes, licenciados. Quien les habla es Yelitza Carhuaz. Bueno, ya desde hace un par de meses estuve realizando el seguimiento al banco de sangre del Hospital Regional de Lambayeque. Como parte del servicio del producto de material de control, tanto independiente como dependiente, y el control externo, es brindar la asesoría, ¿no?, con respecto al manejo de la monitorización, tanto de la imprecisión, de la exactitud, con con estas herramientas de control de calidad. Entonces, mes a mes se ha estado realizando el seguimiento por el momento solo de los controles dependientes, ya que por razones de la coyuntura nacional, pues no se pudo realizar la preparación de la producción, de la primera producción del primer lote, ¿no? Entonces, ahora sí ya les ha llegado el material de control el día de hoy al banco y van a empezar a utilizarlo, para lo cual es necesario pues aperturar las gráficas nuevas, MATLAB QC, y con ese nuevo lote empiecen a realizar la monitorización. Entonces, la finalidad de esta charla es hoy día revisar un poco sobre la interpretación de las gráficas de Levy-Jennings, la monitorización de la imprecisión mediante el control de calidad interno que manejan, y también darle los alcances sobre cómo se realiza el manejo del software MATLAB QC, que es un software bastante práctico en el cual se ingresan los resultados tanto del control dependiente y del control independiente PNCQ. Para iniciar, comentarles de que, bueno, el objetivo tanto de un laboratorio o del banco de sangre es generar resultados que sean confiables y que sean clínicamente útiles, ¿no? Brindar tanto estos resultados como también los productos, en el caso del banco de sangre, los hemocomponentes, y que no generen mayor riesgo al paciente. Una de las principales consideraciones que debemos tener es que parte de la calidad en el laboratorio de serología o en el banco de sangre tenemos dos grandes protagonistas, ¿no? Por una parte encontramos el laboratorio, el cual nos va a brindar la seguridad analítica a través de protocolos estandarizados que se manejen, si es que se manejan de acuerdo a los POEs que es el que maneja el laboratorio, la humanización del servicio, la adherencia a los protocolos y todo ello. Y por otra parte tenemos a manufactura, el cual nos va a brindar consideraciones de características intrínsecas de la prueba, entre ellas, por ejemplo, la estabilidad de los reactivos, la estabilidad de los controles dependientes, de los calibradores. En el caso de serología, nosotros manejamos, de acuerdo a este tipo de prueba, las pruebas de tamizaje serológico. Nuestra población objetivo pues son los donantes, ¿no? Y de acuerdo al tipo de respuesta que se brinda mediante estos resultados, es de tipo dicotómica, ¿no? Nosotros reportamos como reactivo, no reactivo, indicando la presencia o ausencia y si es positivo o negativo. Entonces, la interacción de estos dos grandes protagonistas va a garantizar que manejemos una exactitud y precisión con respecto a los resultados emitidos. Entonces, por una parte, vamos a monitorizar la precisión, garantizando reproducibilidad de los resultados, y por otra parte, vamos a brindar también exactitud diagnóstica. Vamos a recordar algunas definiciones que nos van a ayudar a recordar todo el resto de conceptos. Una de ellas es la precisión, que es la proximidad entre los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas, el cual se mide a través del control de calidad interno. Y el estadístico que utilizamos es el coeficiente de variación porcentual. Vamos a encontrar con respecto a los tipos de precisión en dos condiciones. Uno en la condición de repetibilidad, que generalmente lo evaluamos cuando realizamos las verificaciones de métodos y evaluamos la precisión en esas condiciones. Y utilizamos protocolos de la CLCI, por ejemplo, para poder verificar los métodos. Y por otra parte, y dentro de las características de condición de repetibilidad, tenemos pues que se realiza el mismo procedimiento de medida en un mismo laboratorio, utilizando un mismo equipo, el mismo operador y utilizando el mismo reactivo, ¿no? En cuanto a lote y el mismo estado de calibración. Es decir, se realiza repeticiones en un intervalo corto de tiempo. Y por otra parte tenemos
La precisión en condición de precisión intermedia, que se refiere también cuando se realiza en un mismo procedimiento de medida, en un mismo laboratorio, un mismo equipo, puede o no ser el mismo operador, en general son más operadores, y que estas repeticiones se dan en un intervalo prolongado de tiempo. Otra definición importante es la veracidad, que es la proximidad entre la media de un número de valores medidos y la mejor estimación del valor verdadero de referencia, el cual se mide a través del control interlaboratorial mediante su estadístico, sesgo o vías porcentual. Otra definición es la exactitud, que es la proximidad entre un solo valor medido y la mejor estimación del valor verdadero. Se mide a través del control de calidad externo, con el estadístico error total porcentual. Entonces, dentro de las herramientas de control de calidad, tenemos el control de calidad interno, que nos va a brindar fiabilidad mediante la precisión y la veracidad. Y por otra parte, tenemos el control de calidad externo, que nos va a dar validez mediante la sensibilidad y la especificidad. Describiendo los atributos de validez, tenemos por una parte la sensibilidad diagnóstica, que es la proporción de pacientes con un trastorno clínico en los cuales cuyos valores de prueba van a ser positivos, ¿no? Y para el caso de la especificidad diagnóstica es la proporción de sujetos o pacientes que no tienen el trastorno clínico específico y cuyos resultados de la prueba son negativos. Resumiendo las definiciones que hemos mencionado, pues el error total va a tener tanto un componente aleatorio como un componente sistemático. El error aleatorio lo vamos a medir mediante la precisión, utilizando la herramienta de control de calidad interno. Nuestro indicador a monitorizar va a ser el coeficiente de variación y con nuestro requisito va a ser un coeficiente de variación máximo permitido. El error sistemático, la magnitud con la que se monitoriza es la veracidad. Utilizamos como herramienta el control interlaboratorial. El indicador estadístico es el bias porcentual y también tendrá pues un requisito máximo de bias máximo. Y el error total que tiene dentro del componente aleatorio y sistemático, pues su magnitud es la exactitud. La monitorizamos a través del control de calidad externo. Su indicador o estadístico es el error total porcentual y su requisito es su error tolerable máximo, ¿no? Error total máximo admisible. Eso es a modo de resumen. Entonces ahora vamos a detallar con respecto al control de calidad interno. El objetivo del control de calidad interno va a ser monitorizar la imprecisión que genera el error aleatorio en los diferentes procesos de medición. ¿En qué términos? En términos de precisión, reproducibilidad y estandarización de las diferentes condiciones de medición. Por ejemplo, nosotros monitorizamos el control de calidad interno mediante dos herramientas, mediante la utilización de estas gráficas MedLabQC, donde apreciamos periodo a periodo cuál es el coeficiente de variación obtenido. En las gráficas MedLabQC que actualmente manejan, tenemos en la parte superior el desempeño del control de calidad dependiente y en la parte inferior el control de calidad independiente PNCQ. ¿No? De esa manera nosotros ingresamos los resultados en cada corrida analítica y observamos e interpretamos qué reglas de Westgard puedan estar siendo violadas o si es que no se obtuvo el mayor problema y según eso validamos nuestra corrida analítica. Y también enfrentamos cada periodo por periodo, mes a mes, si este coeficiente de variación es menor al coeficiente de variación máximo permitido, según el requisito. Para recordar, al control de calidad dependiente, que es el que viene junto con la plataforma del fabricante, lo conocemos también como control de calidad de primera opinión. Y el control de calidad de tercera opinión también es conocido como el control independiente, ¿no? En nuestro caso utilizamos como control independiente el control independiente PNCQ. ¿Cuáles son las características de un control de calidad dependiente? Que es brindado por el proveedor del equipo, es fabricado bajo las mismas condiciones
de la materia prima con que se fabricó el calibrador, reactivos, fabricado bajo las mismas condiciones del sistema analítico, y su desempeño depende en general del desempeño del diseño del equipo, del calibrador y del reactivo. Es decir, tiene dependencia del fabricante, del reactivo, de la misma plataforma analítica. Y por otra parte, tenemos el control de calidad independiente, que es un control fabricado fuera del sistema de calidad usado para fabricar el equipo, o calibrador o reactivo, y detecta cuando hay variaciones por cambio interlote de reactivo, cuando hay variaciones por desempeño del equipo, o suele detectar o ser más sensible a errores sistemáticos, a evidenciar la inestabilidad del sistema, la degradación del reactivo, contaminación, entre otros problemas, ¿no? Esa es la característica particular que tiene este tipo de control independiente. ¿Por qué usar ambos controles? Hay ciertos riesgos asociados, ¿no? Por ejemplo, el control de tipo independiente es más frecuente que sea capaz de detectar errores de tipo sistemático. También es más frecuente que detecte cambios sutiles en el equipo. No siempre el control dependiente va a ser sensible a detectar estos tipos de problemas. Bueno, ambos, o generalmente el control independiente, pues se trata de que sea muy similar a la matriz o muestra del paciente, y que también te va, evita que se enmascare algún problema importante que pueda ocurrir con respecto a la plataforma analítica. Entonces, los beneficios que nos brinda el control independiente son bastante amplios, por lo cual es que se recomienda utilizarlo aparte del control de calidad dependiente. Entonces, por una parte, los controles dependientes, que son propios del fabricante del sistema analítico, con ellos se va a realizar la validación interna del diseño del manufacturador o fabricante. Y por otra parte, los controles independientes, que son fuera de la plataforma analítica, nos va a generar la validación interna del proceso de medición. Dentro de los fines específicos de cada control en tamizaje serológico, pues nosotros manejamos, por ejemplo, un control negativo de tipo dependiente. Podemos manejar también un control positivo alto, también de tipo dependiente, y un control positivo débil, ¿no? Que también puede venir dentro de los valores de los controles dependientes. Y también generalmente enfatizamos en que el control independiente sea un control positivo débil. ¿Por qué? Porque nos va a permitir controlar la estabilidad del cutoff, ¿no? De aquel valor, de aquel rango de incertidumbre o zona gris. Entonces, el control negativo generalmente, redundando, nos va a controlar la especificidad y ruidos analíticos. El control positivo alto nos va a brindar control de la sensibilidad, aquella probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, qué probabilidad de que un sujeto enfermo se obtenga un resultado positivo. Y por otra parte, el control positivo débil, que nos va a monitorizar la estabilidad del cutoff, ¿no? Aquella zona gris. Entonces, este control positivo débil va a ser sensible a detectar cambios por variaciones en el proceso de medición del sistema analítico, las variaciones interlotes, la calibración o variaciones propias que pueda tener el analizador. He ahí su importancia. Recomendaciones en general para el manejo de material de control, ya sea dependiente o independiente o externo. En primer lugar está la estandarización de los procesos, el almacenamiento correcto de acuerdo al instructivo del fabricante, el acondicionamiento, atemperamiento antes de su procesamiento y la correcta homogenización. Nosotros siempre les hacemos llegar, ya sea vía física o por correo, los POEs para el manejo de cada uno de los controles, tanto internos dependientes e internos independientes. Entonces, siempre es necesario que estos POEs estén a la mano de los usuarios para que puedan revisarlo y saber las condiciones de su procedimiento. De igual manera, los voy a compartir también por correo para que lo puedan volver a revisar. Entonces, revisando el manejo del material de control independiente, de acuerdo a este POE,
encontramos las siguientes instrucciones que debemos de tener en consideración para evitar que obtengamos resultados que sean pues fuera de lo normal. Uno de ellos es identificar los controles para cada marcador. Ustedes utilizan el control independiente para los 7 marcadores serológicos, ¿no? Retirar los frascos de congelación y dejar acondicionándolos en refrigeración de 2 a 8 grados centígrados por 30 minutos. Es importante controlar a través de un cronómetro este tiempo y que todos pues cumplan que estos tiempos sean los óptimos, ¿no? Luego de retirar de refrigeración hay que dejar acondicionar o atemperar a temperatura de ambiente de 18 a 20 grados por 30 minutos adicional. Luego de este tiempo hay que realizar la homogenización de los viales por inversión de 10 a 15 veces y evitando un movimiento brusco que pueda producir burbujas. Entonces, una vez que ya está descongelada la alícuota, solo se puede correr o utilizar dentro de las 2 horas. Debemos de programar manualmente el analizador con todos los marcadores que se van a procesar, cargar las alícuotas también de manera manual en los racks, verificar siempre antes de ingresar al equipo que las copas pues o que los viales estén sin burbujas y que haya homogeneidad del producto, verificar la carga de la muestra dentro del equipo y registrar el nombre de la persona, fecha y hora en que se realiza el procesamiento. Entonces, a manera de detalle, estos controles por el momento van a estar en congelación, ¿no? Hasta su uso. Luego de ello lo pasamos a refrigeración por un periodo de 30 minutos. Hay que utilizar un cronómetro para ello. Posteriormente a ello se realiza el atemperamiento a 15 grados a 25 grados centígrados. También por unos 30 minutos. Pasado este tiempo, verificamos si estas alícuotas ya están completamente líquidas. Realizamos la homogenización de 5 a 10 veces, ya sea en forma de 8, también de forma invertida, evitando generar formación de burbujas y no es recomendable utilizar un agitador mecánico. Programamos el equipo, pasamos los controles de manera manual, verificamos que se haya realizado correctamente la carga de las muestras, registramos quién fue que realizó el procesamiento y los resultados obtenidos pues van a ser ingresados, como ya lo manejamos, en nuestras gráficas MELA-QC, ¿no? Tanto para el control dependiente como para el control independiente. Entonces, una vez que los resultados hayan sido ingresados a las gráficas, vamos a revisar si es que estos puntos ingresados pues sobrepasan alguna regla de control. Vamos a realizar el análisis tanto para la gráfica del control dependiente como del independiente y según ello ya validamos la corrida analítica e iniciamos el procesamiento de las muestras. Bien, entonces, ¿cómo realizamos también la elaboración de las gráficas de control, ¿no? En este software MELA-QC? Lo primero es realizar la recolección de 25 datos a más. Colectamos en los días que se han realizado las corridas analíticas y durante este tiempo la única regla de rechazo que debemos de aplicar es la 1.3s, la regla de Wechsler, para evitar, ¿no?, que validar una corrida analítica de manera incorrecta. El siguiente paso, luego de la recolección de 25 datos, es aplicar un filtro estadístico para la eliminación de datos aberrantes. Calcular la media, la desviación estándar, parámetros estadísticos para permitirnos que realizamos el ajuste necesario o la calibración de la gráfica de control, ¿no? Vamos a fijar la media y la dispersión para iniciar, una vez ya fijada esta media, el análisis y la aplicación de las reglas de Wechsler. Este es el software MELA-QC. Entonces, a continuación les voy a brindar los detalles de cómo es que se realiza esta fijación de medias, ¿no? Una vez que se han recolectado de 20 a 25 puntos a más. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar uno de los analitos o uno de los marcadores, supongamos en este caso el HIV.
En la sección de menú vamos a ir a Clipboard y vamos a copiar. Al poner copiar, se va a copiar todos los datos, tanto de la gráfica superior como de la gráfica inferior. En este caso, en la gráfica superior, nosotros colocamos cada vez que realizamos una corrida, en la parte superior el control dependiente y en la inferior el control independiente. Y el estado actual de la gráfica es móvil, ¿no? Vemos que es móvil porque todavía no hemos realizado la fijación de medias. Entonces, para realizar esta fijación, esperamos que se acumulen de 25 puntos. Vamos a la sección de Clipboard, copiar. Luego de ello, nos aparecerá esta ventana. Le vamos a poner OK. Abrimos en nuestro escritorio el archivo en Excel que les voy a compartir también, que es el filtro de graphs, el cual es un filtro que nos va a discriminar aquellos datos aberrantes o aquellos valores atípicos, o también conocidos como outliers, ¿no? Que son observaciones cuyos valores son muy diferentes a las otras observaciones en un mismo grupo de datos. Los valores atípicos son ocasionados por diferentes causas, ¿no? Entre ellos pueden ser errores del procedimiento de medición, acontecimientos extraordinarios, valores extremos o incluso causas no conocidas. Entonces es necesario que los datos atípicos sean excluidos para que no distorsione la estimación de la media que vamos a realizar. Entonces, aplicando este filtro, es una plantilla que ya se encuentra, es como una calculadora en la cual solo vamos a ingresar los datos que se han copiado y automáticamente nos calculará la media y los desvíos estándar. Este filtro, esta página o este archivo en Excel ya automáticamente nos va a realizar estos cálculos. Lo que hace el filtro de graphs es aplicar unos límites de graphs a través de la estimación de la media. Vamos a tener un límite superior si aplicamos el más, un límite inferior si aplicamos el menos, por el factor G crítico, que es dependiente del número de datos a utilizar para fijar la media. Por ejemplo, si utilizamos 25 datos, el valor de ese Z crítico es 2,82 por el desvío estándar. Entonces, de esta manera se genera un límite inferior de graphs y un límite superior. Y aquellos valores que estén fuera de estos límites son los que van a excluir. Entonces, abrimos este archivo, filtro de graphs, y se van a copiar, vamos a copiar en esta sección todos los datos que corresponden a la gráfica. Para ello, primero tengo que aperturar una hoja en blanco de cálculo, en la cual voy a ponerle control V o pegar, y se va a pegar todo lo que yo copié anteriormente en esta sección, ¿no? Cuando coloque aquí copiar, abro una hoja de cálculo en blanco y le pongo pegar. La primera columna corresponderá a la gráfica superior, control dependiente, y la segunda columna, el control independiente. Me aparecerán los datos, las fechas de cada uno que ha sido registrado los datos, y también puede aparecer el operador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Selecciono primero una de las columnas, que es una de la gráfica superior, que voy a fijar la media, copio y lo pego en mi hoja de cálculo del filtro de graphs. Y veo que automáticamente se van a calcular los SDIs y en esta sección de comentario me va a aparecer si es que se excluye o no el dato. En este caso, de los 25 datos, ninguno se ha excluido. Entonces voy a tener el mensaje de no. En caso uno de los datos figure como excluido, me aparecerá sí. ¿Qué más? Observamos que vamos a encontrar que ya se determinó la media, el número de datos que es 25, el desvío estándar también. Y con estos valores de la media y de desvío estándar es que yo voy a realizar el ajuste en la gráfica MATLAB-QC. Entonces regresamos a la gráfica MATLAB-QC, al analito que estábamos fijando, en este caso HIB. En la sección de menú nos vamos a Special Functions, seleccionamos Fixed Limit. Al seleccionar Fixed Limit se nos va a aperturar esta casilla en la parte derecha, donde aparecerá casillas en color blanco tanto para el control dependiente como el independiente. Como en este caso solo estamos realizando el cálculo para el control dependiente,
En la sección de Target Value vamos a colocar el valor obtenido de la media. En esta casilla de Warning vamos a colocar el desvío estándar obtenido multiplicado por 2, es decir, 0,476 por 2. Y en la casilla de Actions, vamos a colocar el desvío estándar multiplicado por 3, ¿no? 0,476 por 3. Una vez realizado esto, le vamos a dar fijar y OK. Y de esa manera ya habremos realizado la fijación de medias para una de las gráficas. Entonces ya vemos que cambia la distribución de los desvíos estándar y cambia también el estatus de la gráfica. Ya no dice móvil, sino cambia a fijado. De la misma manera, la misma acción vamos a realizar para la gráfica inferior del control dependiente. Entonces, a partir de la fijación de la media y límites de control, ya puedo iniciar la aplicación de las reglas de Westcott. Si tuviesen alguna consulta hasta ahí, me comentan, ¿sí? Ok, todo bien, licenciada. Ya, entonces esa es la primera parte de cómo es que realizamos la fijación de las medias en estas gráficas MATLAB-QC. Entonces ahora vamos a revisar y recordar acerca de las reglas de Westcott, que son 6 reglas básicas que van a detectar la presencia del error de tipo aleatorio y sistemático, ¿no? Podemos realizar su evaluación de manera intracorrida o intercorrida. Entonces, dentro de esas reglas tenemos aquellas de tipo de alerta y aquellas reglas de tipo de rechazo. Dentro de las reglas de alerta tenemos la 1.2s, la 2.2s y la 4.1s. Y dentro de las reglas de rechazo tenemos la 1.3s, R4s y 10x o 6x u 8x, ¿no? Vamos a revisarlas a continuación una a una. En esta gráfica vemos que para el día 8 y para el día 22 tenemos 2 puntos que están con una regla violada, que en este caso es la regla 1.2s, ¿no? Un punto fuera de 2 desviaciones estándar. Entonces, cuando vemos que se produce esta regla, suele ser una regla de alerta que nos indica un error aleatorio, ¿no? Entonces, solo debemos de registrarlo e ir monitorizando cómo va a ir el siguiente punto, ¿no? El siguiente registro. Es una regla de alerta. La siguiente es la regla 2.2s, que son 2 puntos consecutivos fuera de 2 desvíos estándar, que lo vemos que aparecen entre el día 8 y 9 y también entre el día 22 y 24, ¿no? Entonces, cuando observamos que se incumple esta regla también es de alerta, pero ya vemos un error de tipo sistemático. Tenemos que revisar nuestro checklist de error sistemático. Otra regla es la 4.1s, que son cuando 4 medidas consecutivas del control exceden la misma media más una desviación estándar o la misma media menos una desviación estándar. Entonces vemos aquí que los puntos del día 7, 8, 9 y 10 están por encima de la media, por encima de la primera desviación, y también algunos puntos del 14, 15, 16, 17. Esa también viene a ser una regla de alerta todavía. Otra regla es la 1.3s, que es un punto fuera de la tercera desviación estándar, ¿no? Vemos que está por encima de la línea roja para el día número 8. Esta es una regla de rechazo y nos indica un error de tipo aleatorio. La regla R4S es una regla de rechazo también que nos indica un error de tipo aleatorio y se rechaza la corrida cuando la medida del control en un grupo excede la media de 2 desviaciones estándar y la otra excede también al otro extremo, ¿no? 2 desviaciones estándar, o sea, vemos que se cruzan en total 4 desviaciones. Por eso se le denomina R4S. Esta regla también la podemos apreciar no solamente en una sola gráfica, también si es que observamos estas reglas de control de manera intracorrida, es decir, entre las dos gráficas. Por ejemplo, si sumamos el día 19, vemos que hay un
un punto fuera de dos desviaciones estándar. Y en la gráfica superior también vemos que el mismo día 19 hay un punto fuera de dos desviaciones estándar. Entonces, mientras que en la gráfica de abajo está más dos desviaciones estándar, en la gráfica de arriba está menos dos desviaciones estándar. Si lo vemos de manera intracorrida, estamos violando la regla R4S, la cual también es una regla de rechazo. Entonces, debemos de mirar las gráficas no solamente de manera individual, sino también de manera en conjunto, ¿no? Intracorrida. La regla 10X o 6X u 8X son reglas de rechazo que nos dan alerta de que hay un error sistemático. Se rechaza la corrida cuando 10 puntos consecutivos o 6 u 8 puntos consecutivos caen hacia un mismo lado de la media, bien por la parte superior o la parte inferior, ¿no? Como vemos aquí que se genera desde el día 13 hasta el día 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos por encima de la media. También podemos revisar esta regla de manera intracorrida con las dos gráficas. Por ejemplo, vemos que en la gráfica superior tenemos 5 puntos por encima de la media y en la gráfica inferior también 5 puntos por encima de la media. Acá sí ambas gráficas se tienen que ver que los puntos que están por encima de la media están ambos en la parte superior nada más, ¿no? 5 hacia arriba y 5 hacia arriba me genera 10X. Entonces también la consideramos como regla de rechazo y que está indicando un error de tipo sistemático. Entonces, ¿cómo interpretamos cuando observamos que se están violando estas reglas de Westcott? Entonces, también en el POE vamos a encontrar un algoritmo de decisiones que vamos a detallar a continuación. Observamos que hay una regla violada, si dentro de ellas son la 1,2S, la 2,2S o la 4,1S, que son reglas de alerta. Lo revisamos, realizamos la monitorización y lo que hacemos es registrar, ¿no? A través de un comentario o en una nota de incidencia. Pasamos el control y se valida la corrida. En caso esta no sean las reglas que se han violado, sino sean la 1.3S o la R4S, que son reglas de rechazo, debemos de revisar el checklist de error aleatorio para ver las fuentes que puedan estar causando este error. Este checklist también lo vamos a ver más adelante. Volvemos a controlar y si es que esta vez ya no se genera ninguna regla, pues validamos el control. Si estas tampoco son las reglas que se han violado y si no es una regla 10X o 6X u 8X, estas sí son reglas de rechazo. Entonces lo que debemos de observar es si es que se ha afectado a un solo marcador o ha afectado a más de uno, varios. Si son varios, hay que revisar el checklist de error sistemático para ver qué puede estar afectando a la plataforma analítica. Volvemos a controlar y validamos el control. En caso solamente esté afectando a un marcador en específico, podemos realizar la calibración, volver a controlar y validamos la corrida. Siempre observando que mejore, ¿no? Luego de esta acción correctiva, vemos que el siguiente punto mejore. Entonces ahora vamos a revisar qué contiene cada uno de estos checklists, que también lo encontramos en el POE. También en la gráfica MEDLAB puse cuando nosotros ingresamos un valor y que está incumpliendo alguna regla, vamos a observar que se nos apertura un cuadro de diálogo, ¿no? Que nos dice incluso qué regla es la que se está infringiendo para nosotros aceptar o no aceptar ingresar ese punto, ¿no? Entonces también nos avisa en la gráfica MEDLAB QC cuando se infringe alguna regla. Y es necesario siempre utilizar la sección de comentario en caso lo requiera, ¿no? Si de repente hubo un cambio en la solución de lavado o hubo un cambio o se realizó una calibración, siempre es bueno realizar el comentario y vamos a observar que en ese punto o ese día que se ingresó el comentario aparecerá pues esta letra C. De esta manera tenemos un mayor seguimiento y una mayor caracterización de
cómo ha sido y se puede de repente realizar acciones correctivas, ¿no? Con estos comentarios. Siempre es bueno comunicar. Entonces vamos a revisar el checklist de errores aleatorios. ¿Qué contiene? En este caso es un checklist propio de la plataforma analítica que manejan, que es Liaison XL. Dentro de los errores aleatorios con causa aparente, de repente causado por el material de control, tenemos primero que verificar el tiempo en que se atemperó el control antes de su procesamiento, que se hayan cumplido los 60 minutos que nos indica tal cual el procedimiento. Verificar que el control haya sido homogenizado de manera correcta. Verificar los volúmenes del material del control en el envase. Verificar la vigencia del material de control después de abierto, hasta 20 usos según el inserto. Esto es con respecto al control dependiente, si no me equivoco. Y verificar que haya sido almacenado en posición vertical y que la tapa esté libre de líquidos. Eso es por parte del control. Con respecto a reactivos que podemos revisar, verificar que las partículas magnéticas no tengan grumos o no estén pegadas en el fondo del pocillo, que a veces pasa. Verificar que el tiempo de homogenización de las partículas magnéticas en el equipo sea el correcto, mínimo 15 minutos según el software del equipo. Verificar el volumen del material liofilizado reconstituido o la falta de homogenización del mismo, que solo aplica creo que el reactivo de hepatitis C. Y con respecto al equipo, verificar que el mantenimiento diario se haya realizado correctamente con Liquinox diluido y preparado en un tiempo no mayor a una semana. Verificar que el material con el que se realizan las tareas de mantenimiento no presente contaminación. Verificar si el área de las cubetas presenta algún tipo de contaminante o necesita ser limpiado. Verificar si las cubetas presentan algún tipo de contaminación o cambio físico. Verificar si el área de puntas descartable presenta algún contaminante. Y verificar también las fechas en las que se realiza el mantenimiento semanal y si es necesario realizar un mantenimiento o adelantar estas fechas de mantenimiento semanal por un incremento de volumen de trabajo no habitual. ¿No? Esto con respecto al checklist en caso de errores aleatorios. Con respecto al checklist de errores sistemáticos, dentro de los temas con respecto a material de control tenemos verificar el registro, la temperatura de almacenamiento de los controles. Con respecto al reactivo, verificar si el reactivo no se ha deteriorado o contaminado corriendo los controles con un reactivo nuevo, de repente cambiarlo. Sobre todo la estabilidad, ahora que de repente no hay mucha demanda, suelen a veces los reactivos desestabilizarse por estar mucho tiempo a bordo. Hay que verificar siempre la estabilidad de la curva de calibración de cada uno de ellos. Con respecto al equipo, verificar la preparación correcta del wash system, verificar el correcto almacenamiento también del wash system, verificar que los tanques de agua destilada y el wash system no estén contaminados, verificar que después del mantenimiento no queden residuos de lejía en el tanque, verificar que las cubetas y puntas no presenten deterioro, como un cambio en el color del material, verificar el cumplimiento de los mantenimientos semanales y mensuales. Y con respecto al software, verificar que las gráficas de control se encuentren correctamente diseñadas, ¿no? También con respecto a la fijación de medias y todo ello. Y verificar la referencia de reactividad según el certificado de análisis. También dentro de los materiales que les proporcionamos se encuentra esta bitácora, la cual puede ser completada. Podemos rellenar aquí en la sección qué analito es el que se está revisando, la fecha, si es que ha habido una infracción a alguna regla de Westgard, qué nivel se ve afectado, si se ve solo en el control dependiente o también se ve en el control independiente, qué regla de Westgard se ha violado, si es que esta regla tiene un error por encima de la media, por debajo de la media, si es que el modo en que se ha visualizado es solo en una corrida o es intercorrida, qué tipo de error hemos detectado, si es
un error de alarma, un error aleatorio, sistemático. Es básicamente un formato que nos ayuda a tener pues evidencia objetiva de del tipo de error que se ha apreciado y qué acción correctiva se ha realizado, ¿no? Nos permite realizar el seguimiento. Y también presenta su instructivo, que es básicamente el resumen de todo lo que hemos visto con respecto a las reglas de control de Westphal. Bueno, como conclusiones, el control de calidad interno nos permite la monitorización de la imprecisión que genera el error aleatorio, ¿no?, en los procesos de medición. Es importante establecer la media y desviaciones estándar propias del laboratorio clínico para la verificación de la imprecisión. Y las reglas de Westphal nos permiten la toma de decisiones basada en hechos y datos que permitirán generar resultados válidos y fiables, por lo cual es necesario siempre estar revisando la monitorización para validar nuestra corrida analítica. Eso ha sido en resumen lo que quería mostrarles con respecto a recordar la interpretación de las reglas de Westphal, cómo realizar el manejo del material de control, cómo es que se realiza el análisis en estas gráficas MATLAB-QC que nos brindan nos permite monitorizar la precisión de una manera bastante práctica. Como les comenté, ahora vamos a ya iniciar una nueva gráfica con el nuevo lote de control, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente es tener las gráficas en cero, sin ningún dato ingresado, una gráfica en blanco, y luego de ello ingresar cada parámetro, ingresar cada lote de control nuevo e ir ingresando ya pues día a día los datos que se van generando. Para una vez que estén acumulados 25 datos, podamos realizar la fijación de medias y la interpretación de las reglas de control. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? El día que logre conectarme, voy a ingresar a su escritorio y voy a copiarles un MATLAB-QC en blanco, nuevo. Y voy a generar nuevos analitos, ¿no? ¿Cómo es que realizo esto? También les voy a mostrar a continuación. Me voy en la sección de parámetros e ingreso un analito nuevo. Por ejemplo, voy a ingresar de sífilis. ¿Cuántos niveles voy a manejar? Solo 2, en este caso dependiente e independiente. ¿Qué unidad? Le voy a poner S sobre el cutoff. ¿Cuántos decimales manejo? Le puedo poner 2 o 3 y lo añado a la lista. Entonces, de esta manera, así estoy creando nuevas gráficas. Por ejemplo, ahora que quisiera agregar de repente HTLV, lo mismo. Genero cuántos niveles de gráficas necesito, 2. Las unidades, los decimales que voy a considerar y lo añado a la lista. Entonces, de esta manera estamos creando nuevas gráficas. Luego de esto le voy a poner OK y ya voy a ver las nuevas gráficas en blanco, ¿no? Que es lo que vamos a realizar, dejarlo en blanco. Ahora también tengo que añadir los materiales de control. Nos vamos a parámetros, materiales de control, y voy a ingresar el nuevo lote, por ejemplo, en caso de HTLV, control independiente. Por ejemplo, el nuevo lote que ahora vamos a manejar, supongamos que sea este. Lo añado a la lista. Voy a ingresar también el valor del control dependiente. En este caso, no sé, imaginamos que puede ser este lote. Y lo añado a la lista. Este es el control dependiente. Y así voy agregando todos los materiales de control que puede ir cambiando. A veces tenemos cambios de lotes, entonces podemos ingresar. Ponemos OK. Ahora, para asignar cada uno de los dos, cada una de las gráficas a un lote de control en específico, seleccionamos el parámetro, nos vamos a asignar lotes, ubicamos en este caso para HTLV, en la parte superior quiero que esté el control dependiente, arrastramos, y en la parte inferior quiero que esté el control independiente PNC. Guardo los cambios
y voy a observar que en estas casillas ya veo que está direccionado, ¿no? HTLV, control dependiente, aquí voy a colocar el resultado y HTLV, control independiente, acá voy a ingresar los resultados. Entonces, de esta manera es que cómo creamos la gráfica en blanco y cómo asignamos los lotes de material de control. Entonces, una vez que hayamos acumulado 25 puntos, es que vamos a realizar lo que ya les comenté, ¿no? Acerca de la fijación de la media. Con estos procedimientos, utilizando el filtro de graphs y todo lo que ya hemos mencionado. Bueno, licenciados, eso ha sido básicamente en resumen lo que quería comentarles. Hemos grabado esta sesión para que también pueda ser compartida con los demás usuarios y de repente poder volver a replicar también la misma información. Quedo atento a sus consultas